Introducción. George Ridgway entre sombras y orden. George Ridgway nació en 1785 en Whitechapel, Londres, en las calles estrechas y húmedas de una ciudad marcada por la pobreza, el humo y la constante inseguridad. Su padre era un simple trabajador del puerto, conocido por su temperamento explosivo y mano dura. Su madre, una silenciosa costurera cuyos ojos reflejaban más sufrimiento que ternura. Desde muy pequeño, George aprendió que la vida era ruidosa, brutal e impredecible, y que la atención, la cautela y la paciencia eran a menudo la clave para sobrevivir. Su infancia estuvo marcada por la observación y la desconfianza. Mientras otros niños jugaban en las calles, él estudiaba los movimientos de los comerciantes, de los guardias, de los barcos que pasaban. Aprendió desde temprano que los sonidos y los gestos contaban historias que las palabras no podían expresar. Cada ruido, cada evento aparentemente accidental era una señal que debía ser analizada, o un peligro que debía evitarse. En su juventud, Ridgway trabajó en el puerto de Londres, primero como simple marinero en barcos costeros. El trabajo en el mar le enseñó disciplina, paciencia y riesgo calculado. Aprendió a estudiar situaciones, reconocer patrones y anticipar el comportamiento de los demás. Al mismo tiempo, cultivó una fascinación por el orden en medio del caos, una fascinación que más tarde se reflejaría en sus actos. Ridgway no era un marginado social, se mezclaba entre la gente sin llamar la atención. No bebía, no tenía hábitos extravagantes, no protagonizaba peleas ruidosas, se fundía con el entorno como una sombra. Su mente funcionaba de otra manera. Mientras otros actuaban impulsados por el miedo o la ira, él analizaba, esperaba, planeaba, y actuaba con precisión disciplinada. Las cicatrices de su infancia, la observación constante de la brutalidad a su alrededor y las lecciones de la dura vida marítima lo convirtieron en un hombre que valoraba la paciencia sobre la impulsividad, los patrones sobre el azar, el control sobre el caos. Años después, en las noches invernales de Londres, estas habilidades se transformarían en una ventaja aterradora. Ridgway se movía invisiblemente por la ciudad, pero todo lo que hacía era el resultado de un comportamiento profundamente arraigado en su biografía. El sonido que no debía existir. No fue un grito. Y eso fue lo más inquietante. Los gritos alertan. Los gritos despiertan conciencias. Los gritos hacen que alguien mire por la ventana. Aquello no. Fue un golpe seco. Apagado. Como cuando algo pesado cae sobre madera vieja, y luego nada. En Macliffe Highway, una calle estrecha cerca del puerto de Londres, el silencio siempre fue parte del paisaje. Allí nadie preguntaba. Nadie intervenía. Cada vecino aprendía rápido una regla simple. No escuches lo que no puedas explicar. En el año 1811, la noche no era un espacio vacío. Era un refugio para quienes sabían moverse en ella. Y alguien se movía con demasiada seguridad. Dentro de una pequeña vivienda, una familia dejó de existir sin que la ciudad lo notara. No hubo persecución. No hubo carrera. No hubo testigos heroicos. Solo una puerta cerrada, y el amanecer llegando como si nada hubiera pasado. La primera escena. Cuando finalmente alguien entró, horas después, el aire ya estaba pesado. No por el olor. Por la sensación. Los cuerpos no estaban tirados al azar. No era una explosión de rabia. Era orden dentro del horror. No fue un ladrón común. Entonces, ¿qué fue? Alguien que sabía exactamente cuánto tiempo tenía. No faltaban objetos de valor. El dinero seguía allí. Las herramientas usadas pertenecían a la casa. Eso desconcertó incluso a los agentes más curtidos. El asesino no trajo nada consigo. Usó lo que encontró. Y se fue. Eso significaba algo peligroso. No había preparado el crimen para una sola casa. Estaba preparado para cualquier casa. Aún así, la ciudad se tranquilizó. Un crimen horrible, sí, pero aislado. El error fue pensar que la violencia necesita repetirse rápido para ser una amenaza. La repetición. 2 semanas después, la noche volvió a hacer su trabajo. Otra familia. Otra casa humilde. Otra puerta cerrada desde dentro. Pero esta vez fue distinto. Más violencia. Más seguridad. Menos dudas. El asesino ya no estaba probando. Estaba confirmando.
Londres despertó con miedo, y el miedo se movió más rápido que la verdad. Dicen que es un marinero. Dicen que viene del extranjero. Dicen que mata por placer. Las calles cambiaron. Los vecinos patrullaban armados. Las sombras parecían más largas. Y sin embargo, el asesino caminaba entre ellos. Lo más aterrador no era la brutalidad. Era la disciplina. No bebía. No dejaba señales de pánico. No hablaba. Mataba, y desaparecía. Y en medio del caos, alguien empezó a hacer algo que nadie más hacía. Pensar despacio. Pensar despacio mientras todos corren. Mientras Londres gritaba, uno de ellos callaba. No era detective en el sentido moderno. No tenía laboratorio. No tenía ciencia. Tenía algo mucho más peligroso, paciencia. No miró los cuerpos primero. Miró los relojes. Los turnos. Los hábitos. Las muertes ocurrían siempre en el mismo margen invisible, cuando la calle aún estaba despierta, pero nadie estaba atento. El asesino no lucha contra la ciudad. Se esconde dentro de su rutina. Los ataques coincidían con cambios de guardia. Con horas en las que los marineros regresaban borrachos. Con momentos en los que un ruido fuerte no significaba nada. Eso no era suerte. Era observación previa. El asesino estudiaba Londres como un mapa vivo. George Ridgway entra en escena. George Ridgway no destacó nunca. Y eso fue exactamente lo que lo hizo visible. Marinero. Sin familia cercana. Sin horario fijo. Sin miedo a la noche. Cuando hablaba de los crímenes, no mostraba horror. Mostraba interés. Fue rápido, ¿no? Demasiado limpio para ser un borracho. Nadie le había dicho eso. Ridgway sabía cómo se movía un cuerpo golpeado. Sabía cuánto tardaba a alguien en morir sin gritar. Sabía que ruido no despierta sospechas. No porque lo hubiera leído. Porque lo había vivido. La trampa invisible. No lo arrestaron de inmediato. Eso habría sido un error. Primero, lo dejaron hablar. Luego, lo dejaron repetirse. Las mismas historias. Los mismos recuerdos. Siempre un detalle fuera de lugar. Un nombre mal dicho. Una posición incorrecta. Un arma que no coincidía. Curioso, ¿por qué dices, otra vez, si solo ocurrió una vez? Ridgway empezó a notar el silencio. Las miradas largas. Las pausas incómodas. El asesino inteligente entiende tarde algo esencial. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. No te cazan cuando corres. Te cazan cuando crees que ya ganaste. La celda. La celda no era un castigo. Era un espejo. Sin alcohol. Sin calle. Sin ruido. Solo él, y su cabeza. Sabía que no tenían pruebas. Sabía que el juicio sería largo. Sabía que su nombre quedaría ligado a la sangre para siempre. Y eligió. Una cuerda improvisada. Un final sin preguntas. Sin confesión. Londres se quedó sin espectáculo. Sin justicia pública. Pero el silencio volvió. La duda que sobrevive al asesino. Durante años, la pregunta siguió flotando. ¿Y si no fue él? Sin ADN. Sin huellas. Sin grabaciones. Solo patrones. Comportamientos. Errores humanos. Hoy, los criminólogos coinciden en algo incómodo. Los asesinos no se atrapan por lo que hacen. Se atrapan por cómo piensan. Y Ridgway pensaba como el hombre que mató esas noches. El contraste, Vidocq y el método moderno. Mientras Inglaterra dudaba, Francia avanzaba. Eugene Francois Vidocq entendió algo revolucionario. El crimen no se estudia desde fuera. Se estudia desde dentro. Se infiltró. Escuchó. Minzó rumores falsos. Y esperó. El asesino corrigió una información que solo el culpable podía conocer. No fue fuerza. Fue inteligencia. Ahí nació la criminología moderna. La verdad completa.
El asesino del siglo XIX no era un monstruo mitológico. Era un hombre disciplinado, frío, paciente. Y el investigador no era un héroe armado. Era alguien capaz de esperar más que el miedo. Ese fue el verdadero duelo. Facit extendido, lo que cambió, y lo que nunca cambió. Si estos crímenes ocurrieran hoy, el final sería diferente. Pero ni porque el ser humano mejoró, sino porque la vigilancia ganó. Hoy habría ADN bajo las uñas. Cámaras en cada esquina. Registros de movimiento, de pagos, de rostros. George Ridgway no habría caminado libremente durante semanas. No habría hablado con vecinos. No habría tenido tiempo de observar rutinas. Pero aquí está la verdad incómoda. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La tecnología no atrapó al asesino en 1811. Lo atrapó la mente humana. Y eso sigue siendo igual. En el siglo XIX no existía el concepto de asesino en serie. No había perfiles psicológicos. No había manuales. Sin embargo, alguien entendió algo esencial. Los crímenes no son caos. Son decisiones repetidas. El asesino eligió la noche. Eligió calles pobres. Eligió momentos donde el ruido era normal. Eso no es locura. Eso es control. Y el control siempre deja un rastro. Hoy creemos que la ciencia lo ve todo. Pero seguimos cometiendo el mismo error que Londres cometió entonces. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Buscamos monstruos. Y olvidamos observar personas. Ridgway no parecía peligroso. No gritaba. No bebía de más. No presumía. Era invisible. Y eso es lo que hace realmente peligrosos a ciertos asesinos, no su brutalidad, sino su capacidad de mezclarse. La gran lección de este caso no es la violencia. Es la paciencia. Mientras la ciudad exigía sangre y castigo, alguien observó silencios, horarios, repeticiones. No preguntó quién es. Preguntó cómo piensa. Ese fue el nacimiento real de la criminología moderna. No una ciencia de laboratorios, sino una ciencia del comportamiento. Si este caso ocurriera hoy, probablemente habría una detención rápida. Un juicio claro. Una condena documentada. Pero perderíamos algo inquietante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La demostración de que el ser humano, sin tecnología, puede desenmascarar al mal usando solo lógica y observación. Eso incomoda. Porque significa que la verdad siempre estuvo al alcance, solo que requiere algo que no abunda. Tiempo, disciplina, y la voluntad de mirar donde nadie quiere mirar. Y quizás la pregunta final no sea cómo atraparon al asesino, sino esta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Cuántas veces hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos ignorando los mismos patrones porque preferimos respuestas rápidas? El siglo XIX nos dejó una advertencia clara. El mal no siempre corre. A veces camina tranquilo. A veces habla poco. A veces espera. Y solo cae cuando alguien es capaz de esperar más que él.